Me presento, soy David, soy secretario del Partido Comunista en Castilla y León y le quiero dar las gracias a Izquierda Unida de Ávila y al PC en Ávila por permitirme aquí organizar esta charla. Esta charla queríamos organizar un poco, más que charla, no soy especialista en este tema, un poco para que haya debate y un poco las noticias que están apareciendo ahora del aumento del gasto militar, también un poco el aumento del discurso belicista y todo esto que lo tenemos en la tele prácticamente 24/7, pues bueno, que vayamos un poco dándole forma y ver qué es lo que es real, lo que no es real y que así pues bueno, podamos tener un poco un debate porque esto no va a parar ahora, esto me refiero todos los días, vamos viendo noticias sobre el tema de la escala militar, etcétera, y va a estar la actualidad ahora, en julio, en agosto, en septiembre, y que bueno, que así podamos un poco pues organizar a Izquierda Unida y al partido y pues, las plataformas que haya en cada territorio, un poco para plantar cara a este aumento del gasto militar en España y sobre todo más al sentimiento belicista que está tan de actualidad. Bueno, alguna imagen igual se monta un poquillo, pero bueno, tampoco es que pase pues voy a ir poniendo algunas diapositivas que voy dando como algunos datos, así que más o menos considere que son relevantes para que luego si queremos al final pues pueda haber un debate sobre lo que a mí me parece que está bien, lo que me parece que está mal, este dato yo no lo entiendo o esto no es así. Es decir, que no sea que vengo aquí yo a daros una ponencia y decir sí, lo que ha dicho David está muy bien dicho, que algo estará bien dicho, digo yo, no lo he acertado, pero un poco para el debate. Esta charla tiene un poco que hemos estado haciendo otras charlas similares en Valladolid, también se han hecho en Burgos, creo que también habían hecho algo en León. Y bueno, hemos colaborado con alguna entidad, concretamente en Valladolid, pues con el Centro de LAS, que es un centro una oficina de investigación de Cataluña, que creo que lleva más de 25 años, es decir, que no es una cosa que haya surgido ahora, sino que, bueno, lleva mucho tiempo trabajando en esto. Y hace un análisis de lo que son los presupuestos militares de los países, pero no con las cifras oficiales, sino con el gasto real, porque sabéis que hay muchas partidas que no están puestas dentro de los presupuestos generales para gasto militar, bueno, pues luego realmente sí que se destinan. Y según el Centro de LAS, el análisis que hace es que el gasto real para 2025 podría superar los 40.000 millones de euros, cerca del 2,5% del PIB, incluyendo partidas ocultas en otros ministerios y créditos extraordinarios. Para poneros un poco en situación, Corea del Sur, que es un país técnicamente en guerra con Corea del Norte, invierte unos 46.000 millones de euros. Y es un país de tamaño parecido a lo que podría ser España. Es decir, ya tenemos unos gastos militares, si incluimos todas las partidas ocultas, bastante importantes. Y el punto 2 aquí un poco es ¿por qué se hace esta creciente inversión en defensa? Por una estrategia de la OTAN. Se aprobó hace muchísimos años, en esto todavía estaba gobernando Rajoy, en la OTAN, aumentar el gasto militar al 2% del PIB, con previsión de aumentarlo progresivamente, porque se decía que con lo que se estaba aportando no llegaba. Se hizo ese incremento al 2% y se dice que seguimos sin llegar. Y por eso estáis viendo las noticias, bueno, que ha sido la semana pasada, ¿no?, como la noticia de ha firmado el acuerdo con la OTAN, entonces 3,5 más 1,5, pero lo va a cumplir España, no. Sabía que los Meloni diciendo ha firmado lo mismo que yo, pues será que va a poner lo mismo. Pero decía no. Pero es que esto no va tanto por porcentaje del PIB, sino por capacidades militares. Bueno, como este acuerdo es para tenerlo para el 2035 o algo así, pues ya iremos viendo. Pero bueno, que este aumento de inversión en defensa viene principalmente por los acuerdos que tenemos adquiridos con la OTAN. La campaña de Izquierda Unida, ¿no? Bueno, de creación de Izquierda Unida, OTAN no. Y bases fuera, bueno, de aquí el pueblo, pues estos lodos. Aquí viene un poco representado en esta gráfica. Lo he puesto en dólares porque, bueno, cuando hace contabilidad internacional suelen venir puestos siempre el gasto militar en dólares para que no por ejemplo, ahora que baja mucho el dólar, que no digas, bueno, tu inversión es menor. Bueno, no, vamos a medirla siempre en dólares para que nos dé bien esa medición. Y desde 2020 hasta 2024, sabéis que hemos pasado del 17, está puesto en
dólares, son 17.400 millones de dólares, que lo pone aquí en billones, pero 17.400 millones de dólares a 24.000. Es decir, el aumento en gasto militar está siendo progresivo y bueno, aquí viene el costo del 2020, por no irme hasta más atrás, porque además bueno, he querido pillar aquí justamente la pandemia. Pero es que el aumento en gasto militar es bastante significativo durante todos los años. Lo que pasa es que igual no estaba tanto en la opinión pública, no se estaba hablando tanto de esto, pero que veis que hemos pasado de 17.000 millones a 24.000, es decir, hemos incrementado 7.000 millones sobre 17.000, es decir, estamos hablando de un incremento pues, del 40% en un periodo de 4 años. Porque decimos, es que hay que seguir aumentando, es que ya estábamos aumentando el gasto militar en España en los últimos años. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Que es un poco el que nos dice el centro de las cuando dice que está desmontando el presupuesto real. Hay un gasto oculto que si miráis un poco los presupuestos, bueno, es verdad que ahora tenemos prorrogados, los presupuestos de este año son prorrogados del año pasado, pero hay mucha parte del gasto que se camufla en ministerios pues, de industrias, o sea, en el Ministerio de Industria, créditos extraordinarios, etc. Es decir, hay mucha parte, es decir, cuando compras un tanque, pues obviamente lo imputas al Ministerio de Defensa. Pero cuando adecuas un cuartel, pues eso no se sabe muy bien dónde va, al Ministerio de Infraestructuras. Por ejemplo, o si tienes que reforzar un puente, porque por aquí no puede pasar un tanque, ¿a dónde lo imputas? Pues a defensa no lo estamos imputando. Esto es muy típico, ¿no? Cuando salen los gastos de la Casa Real, que siempre nos dice, pues el presupuesto para la Casa Real en el presupuesto es de, no sé, es insignificante, muy pequeño. Pero luego hay no sé cuántas partidas que está en la de protocolo, que está en la de asuntos exteriores, generalmente no. Pues con el presupuesto militar se hace lo mismo. Es decir, hay muchísimas partidas, las que no son, obviamente, de comprar tanques, pagar salarios de los militares, pero que, por ejemplo, dentro de la parte de las pensiones se quería meter a ese salario que cobran militares que no están activos, que están en la reserva, por ejemplo. Bueno, técnicamente eso no lo imputas. Bueno, pues este gasto hace que realmente la inversión que hace España en gasto militar, porque no se hace gasto militar, es muy superior. Es decir, cuando ahora Pedro Sánchez ha dicho no, tengo que gastar el 2%, ha sido cuando ha dicho no, todos estos gastos que tenía a otra cosa, ahora computan para el gasto militar. Y con esas cuentas realmente salía el 2,1, que es un poco lo que ha estado diciendo Pedro Sánchez en la semana pasada, aproximadamente. Cuando realmente, si tirábamos del presupuesto el oficial, estábamos en el 1,4. Es decir, el 1,4 sin hacer mucho, hemos dicho, pues tenemos el 2,1 de todas las partidas que teníamos destinadas a gasto oculto, por así decirlo. Y también muy ligado con el presupuesto, esto es una deuda futura, es decir, la compra de armamento genera una enorme deuda. Habréis visto que ha salido desde la Unión Europea que esto no genera deuda. No, eso es una media verdad. Es decir, lo que se ha permitido desde la Unión Europea es que si tenemos un objetivo de déficit del 3% y pedimos un préstamo de 20.000 millones de euros para comprar armamento, no computan ese 3%. Es decir, puedes llegar hasta el 3% de deuda en servicios públicos de data y todo lo que sea déficit que viene de préstamos para tema militar no computa. Pero tú el préstamo lo devuelves igualmente. Tú si pedís un préstamo o haces bonos de letras del tesoro por valor de 20.000 millones y lo pones a una rentabilidad de lo que esté ahora el bono español y a poner del 3% a 10 años, tú eso lo devuelves. Que no computa dentro de los límites que la Unión Europea nos dice que tenemos que cumplir para objetivos de estabilidad. Vale, pero es un préstamo, va a deuda, lo computen como quieran. Es decir, tú ese préstamo lo tienes que devolver y vas a pagar los intereses. Entonces, lo otro es una ingeniería fiscal. ¿Esto te computa o no te computa? Bueno, ahora podríamos decir que el déficit en sanidad no computa para ese 3%. Bueno, pero si pides un préstamo para hacer un hospital, lo vas a pagar igualmente. Te compute o no lo compute, eso es ingeniería fiscal. Entonces, cuando decimos que no hace deuda, esto hace deuda. Es decir, si no tienes ese recurso, lo pides, obviamente vas a hacer deuda. Y aquí, bueno, este dato que he cogido, 12.800, no es el más actual, pero bueno, viene un poco reflejado lo que es la parte la parte alta, que es lo que el Ministerio de Defensa dice exactamente que sí que se gasta, que está en el presupuesto efectivamente, y luego todo lo que hay que no se computa y que también son gastos en defensa. Es decir, por ejemplo, los intereses. Los intereses de cuando pides un préstamo para comprar armamento
Eso no se está imputando a defensa, hombre, ya, pero es que he pedido un préstamo para comprar 20 tanques, en los intereses de ese préstamo, ¿dónde lo meto? Pues no, a la deuda del Estado en general. Hombre, pues no, eso es deuda que va ahí. Los servicios de inteligencia. Bueno, pues es que mucha parte, esos servicios de inteligencia estaría incluidos dentro del Ministerio de Defensa. Bueno, pues lo metemos a Interior. Bueno, pues lo metemos a Interior. Pero estamos hablando de que estamos hablando. Créditos de ayuda al exterior, que se llaman. Incluso pagos que se hacen a la otra. Bueno, claramente son militares. Lo que decía, pensiones militares. Hay algunas que se incluyen, otras que no, que unas se incluyen dentro del régimen de la Seguridad Social y otros que van directamente al Ministerio de Defensa. Bueno, pues lo podemos computar como queramos, pero al final, lo que ayer no se computaba como gasto militar, ahora para llegar al 2,1 sí lo hemos computado. Es decir, que igual va a ser que sí que es gasto militar. Entonces, bueno, aquí sale, no está desproporcionado los que haya 12.000 por arriba y por abajo 50.000, pero sí que hay en torno, digo, a 0,7 puntos del PIB, es decir, que es mucho dinero. Esto, cuanto más vayamos incrementando, que hemos hecho el incremento de 2.000 millones de euros en una primera partida, ¿no?, que fue bastante polémica, luego quedó un poco al lado de los otros 10.000 que se aprobaron posteriormente, bueno, pues lo mismo, ahí también habrá otras partidas ocultas, pero bueno, por centrarnos en las que son más públicas realmente, en las partidas que son más públicas. Esto es muy típico también de una misión humanitaria. Una misión humanitaria hecha por el ejército. Bueno, si una misión humanitaria la está gestionando Cruz Roja, Médicos del Mundo, etc., vale, pero si lo que hacemos nosotros es construir puestos militares con misión humanitaria, pues yo creo que eso lo estamos imputando a defensa. Sin entrar en si esa misión es correcta o no es correcta, ¿vale? No, porque nos tenemos ahora tenemos que 15 misiones actualmente. Pero que lo puede imputar ayuda al desarrollo. No sé, es muy típico, ¿no? Se vendieron no sé cuánto, bueno, se condonó una parte de la deuda a unos países en África a cambio de darles vehículos. Y lo que creo que se le daban eran vehículos militares. Es que es de, hombre, pues no sé, ¿para qué quiere un país esos vehículos militares? O lo van a utilizar luego también como parte de su crédito, o si no, tú para qué quieres una tanqueta. Para hacer un reparto de alimentos, pues yo no lo veo mucho. Pero entonces, bueno, esto es en el doble juego y tal, que se lleva teniendo, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora ha salido un poco más en la opinión pública. Digo, el centro de las, tiene muchísimos informes, tanto ahora como hace muchísimos años, de lo que es cada partida en cada país, a lo que se dedica. Y cuando decimos, bueno, pues vamos a aumentar 12.000 millones de euros, ¿no?, para llegar a este 2%, ¿en qué vamos a gastarnos este dinero? Porque es un poco ahora como el tema más polémico. Aquí viene un poco, he querido poner un poco los costes, es decir, estamos hablando en total de 12.000 millones de euros extras en España. El coste que supone cada uno he puesto aquí un poco como los más, como tema de defensa, como los más conocidos. El avión de combate, el Fighter, ¿no?, que es como el más conocido, o sea, luego estaría el C-35, tal, acá, pero bueno, por poner uno, les habrá más barato y les habrá más caro. Pero 120 millones de euros. Es decir, por cada avión que compras, España tiene 30 de estos aviones, 120 millones de euros. Que luego ya siempre sabemos que 120, que luego subió un poco porque tú lo compras ahora, pero la entrega de estos aviones igual es a 4 años vista. Creo que ha sido Canadá, había comprado, creo que eran F-35, otros aviones de Estados Unidos. El coste de compra respecto al coste de entrega, porque creo que lo iban a hacer entregas durante los próximos 10 años, se ha incrementado en un 75%. Bueno, que es normal, así que claro, tú compras ahora y te lo entregan a 10 años vista, pues el coste de la vida puede subir o puede haber pues muchos conflictos, y ha subido. Es decir, que desde el precio que viene aquí, yo estoy siendo un poco tirando por abajo, pero podrían ser muy superiores. Fragatas, bueno, pues con un programa de 5 buques, porque no puedes comprar nosotros, sino que tienes que tener, pues bueno, un conjunto, ¿no? Cada barco tiene su función, 4.300 millones de euros. Y que, bueno, no se construyen de hoy para mañana. O sea, aquí tenemos en España varios astilleros y no se construye un buque de un día para otro. Un programa de helicópteros, 1.380 millones de euros. Es decir, que estamos diciendo 12.000, pero que ves que en las fragatas te puedes gastar 4.300, por cada avión caza 120, baterías antiaéreas. Esto lo he puesto porque, como es siempre en la guerra de Ucrania, estamos hablando es que Ucrania tiene falta de baterías antiaéreas. Bueno, pues para España, las que tiene modernizadas a este modelo en concreto,
2.400 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de gastar 12.000. Si lo gastamos en esto, veis que el dinero se va, o sea, rapidísimo. Tengo aquí como muchas más, o sea, como muchos más datos que tampoco he querido poner, pero también el coste, por ejemplo, el coste por hora de vuelo de un Eurofighter, de $18.500. Es decir, que esto no solamente es el coste de comprar el material, pues un barco, o sea, una fragata, un avión, un caza, un Eurofighter, un F-35, lo que sea, sino el coste de mantenimiento, que es importantísimo, y el coste que lleva operar estos, pues, operar un tanque, operar un caza, etc. Es decir, que son costes altísimos. Es decir, si gastamos todo en esta inversión, luego no va a pasar lo que está pasando ahora. Que se pidieron en Ucrania, ¿no? Que los famosos tanques Leopard, que era como el tema estrella, y España no podía darlos porque no los tenía mantenidos. Porque cuesta muchísimo, es decir, que no solamente es el coste de adquisición, sino que esto es muchísimo más caro cada hora de vuelo, aquí viene un coste por misil, vale, tengo las baterías antiaéreas, pero es que cada misil vale $4 millones. Es decir, bueno, puedo haber comprado, pero claro, si esto se lo usas, hay que reponerlo. Bueno, pues aquí he puesto con muchísimos datos de lo que valen, pues bueno, los sistemas de defensa, pero vamos a decir de guerra, más normales, de los que más se suelen comprar o los que más se está diciendo un poco de que la industria europea quiere comprar a Estados Unidos. Entonces, hay muchísimos, pero bueno, Leopard, que es el que estábamos diciendo que Alemania iba a donar a Ucrania, bueno, pues 30 millones cada tanque, sin entrar en cuenta lo que es el armamento que lleva el tanque y el coste de operación y el coste de mantenimiento y el coste de logística que no puedes tener un tanque. Bueno, voy a hablar con hoy, tenemos un cuartel militar que es una esplanada. El cuartel militar es una esplanada, ese es el cuartel militar. Entonces, pero no lo puedes tener ahí. Entonces, tú tienes que tener unos sitios habilitados para tener este tipo de maquinaria. Es decir, bueno, es mucha infraestructura que también tienes que construir. Creo que salía, ahora con la parte de Irán, ¿no? Que se ha hecho un famoso bombardero que tiene Estados Unidos, que lanza estas bombas que son las que pueden ser antibuques, pues solo tienen una base militar en la que pueden tener esos aviones guardados. Toda esa infraestructura que han tenido que hacer, pues tú luego imputarás como quieras, pues igual imputamos a obra civil, porque somos así. Pero que no es lo que vale cada avión, sino es también los hangares que ha habido que hacer y todo esto para tener estos aviones. Entonces, los costes de armamento son altísimos. Por eso la mayoría de los países no estaban cumpliendo con este 2%. O sea, porque es que es muchísimo dinero y teníamos pues un poco, pues bueno, no muy actualizadas. Cuando se hablaba de este gasto de 12.000 millones de euros, se intentó justificar con que esto iba a gasto de personal. Es decir, vamos a mejorar muchísimo las condiciones de los militares y ahí es donde se va a ir el grueso del gasto de estos 12.000 millones de euros. Bueno, pues el gasto actual de las Fuerzas Armadas, lo que representa el gasto de personal, es el 40%. Con lo cual no dan las cifras para decir estos 12.000 millones de euros van a ir a personal. No, o sea, me refiero, claro, si estamos hablando de cuánto subir los salarios militares y a poner un 25%, pues teníamos en cuenta que el gasto más o menos en España, que estaba calculando el gobierno, era en torno a 17.000, pues ahí podrías tener más o menos, vamos a decir, unos 7.000 millones sería el gasto en personal. Si lo incrementas un 25%, pues estaríamos hablando de incrementar 1.500, 2.000 millones, es decir, que los otros 10.000 no van en incremento de personal. Y porque además no es tan sencillo decir, vale, pues yo voy a incrementar el personal para las Fuerzas Armadas, no sé cuántos soldados tiene el ejército en España. En un 25% más. No, que la gente no se alista. En los países de la Unión Europea la gente no se alista al ejército. O sea, o por lo menos ahora no, luego veremos un poquito, pero la gente ahora mismo no está haciendo cola para alistarse al ejército. Y si vemos realmente la composición de las Fuerzas Armadas en España, se hizo convenios con terceros países para que puedan estar dentro de las Fuerzas Armadas personas que son de Latinoamérica, que pueden estar luego nacionalizados en España o que tengan un convenio. Porque si no, no se cubrían las vacantes, por lo menos vamos a decir, lo que sería soldado-raso, ¿vale? Entonces, esto no se aterriza. Aquí lo que se va a gastar el dinero es en equipamiento, en I+D, en comprar cazas y todo esto, es decir, en comprar que nos diga Estados Unidos. Lo que diga Estados Unidos que tenemos que comprar es lo que vamos a comprar con esos 12.000 millones de euros. Y aquí queremos ir un poco a lo que es el gasto en defensa,
Se ha dicho mucho, y esto hay algunos sindicatos, lo dijo UGT, por ejemplo. Es que invertir en defensa de empleo. Hombre, si yo meto 12.000 millones de euros en lo que sea, genera empleo. O sea, me refiero en lo que lo meta. O sea, si meto 12.000 millones de euros más a cualquier sector productivo, genera empleo. Joder, o sea, normal. ¿Cómo no voy a generar empleo si meto 12.000 millones de euros? Pero en lo que lo meta. Es decir, como si pongo a gente a sacar piñas de los pinares. Pues genera empleo. Si meto 12.000 millones de euros, pues alguien tendrá que ejecutar ese trabajo. La cuestión es cuánto genera meter 1 millón de euros en defensa respecto a cuánto se genera meter 1 millón de euros en inversión en otro sector productivo. Y aquí cogíamos un ejemplo, por cada millón de euros, de dólares, lo que se crearía. Es decir, por ejemplo, si lo metemos a energías renovables, se crean 9,8 puestos. Si lo metemos a salud, 14,3. En educación, 15,2. Y en defensa, sin embargo, estamos hablando de 6,9. Es decir, se genera mucho menos empleo cuando invertimos en defensa que cuando invertimos en puesto de educación, salud y energías renovables, porque, bueno, un poco sería lo que más tenemos en esta tierra, ¿no? El tema de sanidad y educación en la Comunidad Canaria y en Castilla y León. Y, bueno, el tema de energías renovables en Castilla y León, el tema de poner placas fotovoltaicas. Nos gusta muchísimo, ¿no? Entonces, he puesto estos, pero les hay que generar un poco más y que generar un poco menos. Y tened en cuenta que estos datos que salen aquí, tú cuando inviertes en sanidad, lo vas a generar aquí. Si tú inviertes 1 millón de euros en sanidad en Ávila, vas a generar empleo en Ávila. Si yo meto 1 millón de euros y voy a comprar un sistema antiaéreo que produce en Estados Unidos, pues los 6,9 de empleo se van a generar en Estados Unidos. Que ahí va saltando un poco caos y entonces ya ves por qué Trump pide que se incremente tantísimo el presupuesto para la OTAN, porque al final todos sabemos que esto habrá una parte de compras en Europa, pero esto lo vas a comprar en Estados Unidos, llámalo arancel, llámalo como quieras, pero que esto va un poco así. He cogido este informe, primero, que es de 2017, por no cogerlo tanto ahora para que no sea un informe de parte, pero que podemos coger otro de Greenpeace que también decía que el empleo verde genera más y que además el gasto en defensa depende, o sea, la inversión en defensa depende mucho del gasto público. Es artificial y es menos sostenible. Porque ¿por qué no es sostenible? Tú cuando generas un empleo, por ejemplo, en salud, en educación, estás creando un poco una red, es decir, tú creas aquí un hospital y tienes médicos y esto ya se va a mantener en el tiempo. Yo gasto 2.000 millones en comprar misiles, se ha generado, he producido estos misiles, he generado el empleo generando estos misiles y los dejo aquí almacenados. Eso o le vuelvo a meter otros 2.000 millones de euros o esa empresa no tiene para seguir pagando su mano de obra. Entonces, bueno, es decir, que se genera mucho menos. Aquí tengo un poco, por ejemplo, en educación entre 15 y 19, en sanidad entre 14 y 16, renovables 6 y 14 y defensa entre 6 y 10, teniendo siempre en cuenta dónde lo generas. Si está localizado en tu territorio, en el caso de España, podríamos estar diciendo que concentraríamos en los astilleros, ahí sí, pero en Castilla y León estábamos haciendo el otro día en Mayor un análisis de las empresas que hay. Bueno, tenemos a la antigua Santa Bárbara, que sí que se dedica a la producción de municiones, etc. Pero el otro principalmente eran empresas que hacían diseño de I+D. Lo que podría ser Indra, ¿no? Que es como la empresa más grande semipública que se dedica a temas de I+D civil, pero también a temas de I+D militar, ¿no? Se hizo famosa por el diseño de un submarino que iba a vender a las Fuerzas Armadas, que como se está grabando, bueno, lo digo, que se hundía el submarino. O sea, lo hicieron y se hundía y no era capaz de ser experto. Bueno, pues ese dinero ahí quedó, pero que podríamos estar hablando de comprar mucho material de esto a Estados Unidos, principalmente a Francia, ¿no? Que también tiene una buena industria militar, y a Inglaterra, al Reino Unido, que también tiene industria militar. Aquí si sacamos la parte sobre todo de astilleros y algunas empresas más, Indra y tal, no tenemos tanta economía de producción, sería más relacionada con el I+D, ¿vale? Donde de esos entre 6 y 10, con que quedasen fijados en nuestro territorio, igual 3. En educación, que tenemos un problema en Castilla y León, o que tenemos a los colegios, lo que son los colegios de desarrollo rural, a los centros educativos en medio rural, abandonados muchas veces, pues nos sale mucho más a cuenta invertir aquí. Se genera mucho más empleo. Si es simplemente por empleo, y esto lo digo porque algunos sindicatos, en el principio, cuando se da todo esto de vamos a poner un impuesto para un impuesto de defensa, pues no. O sea, desde el punto de vista de la clase trabajadora, eso no nos conviene. O sea, a las empresas que se dedican a la defensa igual sí, pero a la clase trabajadora se genera mucho más empleo en otras profesiones, mucho mejor.
Y aquí un poco queríamos tratar el ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora estamos todo el día hablando de incremento de gasto militar, etcétera? Porque ya hemos visto que esto lleva pasando, he cogido desde 2020, pero nos podríamos ir seguramente desde la primera invasión del conflicto de Donbass, ¿no? La primera invasión de Rusia, a partir de ahí ha ido incrementando. Pero bueno, sí que me he querido parar un poco en 2020 porque ya los incrementos son mayores. Entonces, ¿por qué ahora? Y no estamos hablando de esto en 2020, que ya se ha empezado a hacer un incremento de gasto muy importante. Pues uno es la guerra de Ucrania. Esto es como la excusa. Es que Rusia, la gente que somos más mayor, y veíamos las películas americanas, los rusos malos, los americanos buenos o no, pues ahora estamos un poco en esto, es decir, es que la guerra de Ucrania eso es barra libre para todos. Ya todo vale, porque como hay una guerra entre Ucrania y Rusia, pues esto nos sirve para justificar todo lo que no podemos justificar antes, para justificarlo, porque claramente en España tenemos un claro conflicto de que podemos ser invadidos por Rusia. No lo sé, o sea, me refiero, sin hacer un análisis geopolítico, que es que la invasión de Ucrania, Rusia, que no voy aquí yo ni mucho menos a justificar, es decir, es un país soberano y está invadido por otro país soberano, pero también es verdad que desde la OTAN se esfuerza a decir, no, es que voy a poner, me voy a saltar un acuerdo que teníamos entre la Unión Soviética en ese momento y la OTAN de que lo que es la parte de Europa del Este no se iba a hacer una expansión de la OTAN. Luego nos hemos saltado, no que nos hayamos saltado, o sea, no te lo saltas porque sí, que la gente que está ahí sabe lo que hace, es decir, bueno, voy a implementar esto y esto al final va a desencadenar un conflicto armado como así pasó. Luego, los intereses en la nueva presión del complejo militar industrial, que es el principal beneficiario del aumento del gasto. Esto es Estados Unidos principalmente, ¿no? O sea, el complejo militar de Estados Unidos quiere vender más y se aprieta para que, bueno, Estados Unidos sin guerra, algún país más, pero principalmente estos países, para que se incremente el gasto en defensa, porque sabe que al final se lo vamos a comprar a ellos. Porque encima son gastos tan inmediatos que te obligan a aumentar 12.000 millones de euros en cuestión de medio año que tú no eres capaz de desarrollar en nuestra propia. Es decir, vas a comprar a terceros. Entonces hay muchísima presión de estos países para que se incremente. Lo que decía, la nueva retórica de la Guerra Fría, es decir, la construcción de un enemigo para justificar la confrontación y el negocio de la guerra. Pues para Israel esto hay como un eje del mal, para Israel o no, que es un poco lo que podría ser la parte de Palestina, el propio Irán, las milicias de Hezbollah. Hay como un enemigo que es un enemigo común, es decir, digo lo mismo, ¿qué conflicto tenemos en España con Irán? Pues no lo sé, no lo conozco. Pero que hay un enemigo común que nos afecta a todo el mundo, o sea, que lo mismo le afecta a Canadá, que nos afecta a España, que le afecta a Turquía. Hay un enemigo común, que ahora es Rusia, que es todos los males, pero bueno, no vemos otros conflictos que hay en el mundo. Y con esto, como hay un enemigo común, que podría ser o no Rusia-Irán, porque al final la conexión entre Irán le vende los drones a Rusia, pues ese enemigo común que cala mucho en la sociedad, de tener como focalizado estos son los malos, lo que era la Guerra Fría, bueno, pues esto es un poco lo que se está intentando vender. Y luego los aranceles. Y es que este punto es muy importante, porque si vamos a no ahora, lo que es la campaña electoral norteamericana, y me acuerdo que hicimos en Miami justamente una charla nada más salir Trump sobre la situación de Estados Unidos y cómo podía afectar la llegada del nuevo presidente en Estados Unidos. Ya hablábamos de esto, porque Trump lo dijo en campaña electoral con el lenguaje que tiene Trump de estos son muy buenos, estos son muy malos, con ese lenguaje que tiene un buen infantil, ya dijo ahí que le interesaba salirse de la OTAN porque no se aportaba lo suficiente. Y esto lo dijo en campaña electoral. Luego fue tirando un poco hacia el tema de los aranceles. Como no ha cuajado el tema de los aranceles de la forma que él tenía previsto, bueno, por distintas razones que no vamos a entrar, es decir, vale, pues yo decir que tengo mi balanza comercial con muchísimos países, ¿cómo la voy a solucionar? Pues vendiendo armamento, básicamente, porque como solamente lo produzco yo, y, hombre, si tú eres de la OTAN, obviamente vas a tener que comprar a Estados Unidos, porque no vas a comprar a un país que está fuera de la OTAN. O sea, no vas a comprar a China, por poner un ejemplo. Bueno, no creo ni que esté permitido, no lo sé, pero lo que entiendo es que si estás dentro de la OTAN no puedes comprar a países de terceros como puede ser China, como puede ser Rusia. Entonces, lo que no te podía meter con los aranceles, pues te lo voy a cobrar aquí y me vas a ir lo mismo. De hecho, declaraciones del mismo Donald Trump, ¿no? Que dijo, cuando dijo en España que no asumía 5%, dijo, vais a pagar el doble en aranceles.
O sea, pero que no es que haga falta aquí hacer un análisis político, o sea, que lo dijo él en una rueda de prensa caliente después de salir de la, bueno, a mitad de cumbre de la OTAN, creo que estaban todavía a mitad, ¿o no? Que lo que sale es al café y dijo, si no lo pagáis aquí, bueno, habéis sido muy malos, no entiendo por qué España no quiere, habéis sido muy malos, vais a pagar el doble en aranceles. Bueno, pues esto viene de aquí de decir, y lo que pasa es que un poco Europa se pliega a estas condiciones de decir, estamos negociando, por un lado, no, que bueno, París está negociando el acuerdo de arancelario con Estados Unidos tras esta parada de 90 días, que yo creo que se cumple el plazo ahora, creo que es el 12 de julio o algo así, un día de estos. Quiero decir, no, vamos por una buena edición. ¿Cómo no vamos a ir a una buena edición? Si te voy a pagar 12.000 de España, no sé cuánto de... Bueno, Alemania una barbaridad, tal. Es decir, ¿cómo no vamos a la buena edición? No me lo pones en aranceles, te lo pago así, todos contentos o no, porque no hay arancel realmente que nos afecte a la importación y exportación, pero la balanza comercial la voy a ajustar con esto, porque si miramos lo que, por ejemplo, España compra a Estados Unidos, dentro de la balanza comercial, meter 12 millones de euros es que te la ajusta, o sea, ajusta bastante. Entonces, bueno, este punto es para nosotros el más importante, es decir, todo esto se ha acrecentado muchísimo desde la llegada del Trump al poder y sobre todo desde la balanza comercial. Porque antes ya llevábamos en guerra con Ucrania, van 3 años y medio creo, la guerra con Ucrania, 3, no me acuerdo ahora mismo. Y no estaba tanto esto en la opinión pública. Es decir, esto ha sido en el último año y sobre todo muy ligado al tema arancelario. Entonces no lo podemos desligar. ¿Que es verdad que en Europa la política de defensa fuese la correcta o no? Pues es la misma la 2024 que la 2023 que la 2022 y nadie estaba diciendo nada en contra. Entonces está muy ligado a esto, ¿no? O aquí lo que decía, ¿cuál es el enemigo común? Putin. Putin es el enemigo común para todo. Pero lo que está pasando en Siria, pues eso no lo miramos. Es decir, ahí que están todos los países repartiéndose un poco el dinero, ahí no lo miramos, porque Estados Unidos ataque el país que le da la gana sin ningún tipo de justificación, pues eso no lo miramos. Solo miramos lo de la parte de Rusia, que es criticable, obviamente, se refiere que un país invada a otro país soberano, pues obviamente eso hay que denunciarlo. Pero que solamente estamos denunciando una parte. Tenemos Gaza. Que un país tome como pretexto esos atentados para decir, vale, pues ahora que hago una limpieza étnica, un genocidio de manual y ahí no pasa nada, y esto se hace con el armamento que manda Estados Unidos, con el armamento que mandamos desde España, etc. Pero el enemigo común sigue siendo Putin. Pero no tenemos un conflicto con Israel que ha sembrado un poco pues, un ambiente totalmente belicista en todo lo que es Oriente. A eso no pasa nada. O no pasa nada a nivel, pero en la OTAN no pasa nada. Entonces, bueno, quería poner aquí porque es un poco decir, Putin tiene la culpa hasta la muerte de Manolete. O sea, es un poco, vale para todo. Y también queríamos ver aquí un poco, parece que, bueno, en España, yo me acuerdo de manifestaciones del no a la guerra, o sea, masivas, o sea, aquí en Ávila no sé la gente que saldría, pero en Valladolid, en una ciudad de 300.000, 50.000 personas en las calles. Porque la gente no quiere que haya guerras y no quiere ir a la guerra. O sea, yo siempre digo que aquí en una guerra la que pierde claramente es la clase trabajadora. Porque si salían ahora no, llega la infanta, ya termina la formación militar, ¿no? De este año que está en el buque de formación, porque la infanta no va a ir a la guerra. O sea, que si hay guerra, el que vamos allí somos la clase obrera, que te toca por edad, te avistan y para allá. Entonces, siempre España ha sido un país, y la Unión Europea, en principio, controla la guerra. Pero ahora, sin embargo, hay muchos países que se están proponiendo poner de nuevo el servicio militar. Está proponiendo a España, pero es que en Dinamarca creo que han aprobado para las mujeres, creo que es el servicio militar. Y en los países Noruega, los que se han acogido nuevamente a la OTAN, también tienen ese tipo de políticas que ahora lo tenía prácticamente Israel y Corea del Sur, y era un poco como la excepción. Y ahora se está yendo, bueno, o sea, que esto lo lleva en el pacto de gobierno de Alemania, esto se hablaba. Y es como muy raro. Entonces, ¿cómo está pasando eso ahora? Que de tener este sentimiento de ser totalmente contrarios a la guerra, que directamente haya gobiernos que hablan directamente de alistar y poner un servicio militar obligatorio. Pues esto lo vemos un poco por el tema de que se está romantizando la guerra. Es decir, solamente nos venden los aviones con una persona volando, mandando una bomba teledirigida que no ha causado ninguna víctima, más que ha destruido la central nuclear de Irán, pero ahí no ha habido ninguna víctima. Es decir, solamente nos venden como una parte que la guerra de ahora es totalmente tecnológica, que no hay bajas civiles
y nunca hay bajas de tu bando, o sea, nunca hay bajas de tu bando, siempre será del otro, de los tuyos no hay bajas civiles. Y no se muestra la realidad de la guerra, la muerte, la mutilación, el trauma, el desplazamiento forzado. Solamente se muestra esto en Gaza, pero que se muestra además, o sea, la parte humanitaria, o sea, lo que vemos es de gente en Gaza muriéndose de hambre. Eso es un poco decir, la parte que se ve, o sea, ha habido no sé cuántos muertos por un atentado de Israel. Pero no vendemos, me refiero, no se ve cuando, por ejemplo, soldados del país que sea mueren en la guerra. Esto que antes sí que se mostraba un poco más, tenemos las imágenes igual de la inversión de, bueno, la última en Afganistán y tal, y los periodistas que lo han encontrado sí que mostraban imágenes de lo que es la crudeza de la guerra, es decir, de soldados americanos muertos por una explosión de, bueno, una mina antipersona, lo que sea. Eso sí que se veía y eso claramente quedaría un rechazo. Eso ahora no pasa. O sea, obviamente pasa. Que no esté documentado y solo se vende que ha habido un avión última tecnología, que no sabemos el bombardero, el nombre de la bomba, lo que pesa la bomba y tal, y no se vende otra cosa en la guerra que es más simplemente la parte local, la parte humana, que es la que realmente ocurre y que es realmente la que pasa entre Ucrania y Rusia. O sea, de Ucrania y Rusia, bueno, las cifras de muertos en la guerra son muy dispares, no vamos a entrar en de dónde vienen estas cifras, pero esas imágenes no las vemos. Es decir, lo que vemos es o la parte de Gaza que está más ligada a una parte humanitaria, o los aviones de caza, la fragata, los portaaviones americanos. Pero la crudeza de la guerra, que es Ucrania-Rusia, por ejemplo, que sería un poco la que menos muestra aquí, eso no vemos la crudeza de la guerra. O sea, es imposible que veamos un reportaje en televisión de soldados, ¿no? Es decir, sufriendo la guerra, sufriendo amputaciones, muriendo la gente en el campo de batalla. Eso no pasa. O por lo menos no va a pasar a los españoles, ¿eh? A los españoles esto no nos va a pasar. Entonces, eso hace que se dé una imagen de la guerra que no es la real. Se da una imagen romántica de somos un ejército súper preparado, vamos a tener la última tecnología y va a ser todo sin bajar para nosotros y todo limpio. Y eso no es la imagen real de la guerra. La imagen real de la guerra es los compañeros que, por ejemplo, han estado cubriendo, reporteros nuestros que han estado cubriendo el conflicto de Ucrania y Rusia y te cuentan lo que ahí pasa realmente. Y no tiene nada que ver con lo que se ve en la televisión. ¿Vale? Entonces, bueno, eso también hace que hay ese romanticismo que no somos conscientes realmente de lo que supone alistarte en el ejército. Hay un ejemplo muy claro de cuando pasó los atentados de Hamas en Israel. Una víctima fue una militar de Israel que realmente era norteamericana, luego tenía la nacionalidad. Y se había listado a hacer el servicio militar obligatorio porque al ser judío puedes ir a Israel directamente y, o sea, tienes todos los judíos como que van una vez de visita a Israel en el mundo porque te lo paga directamente y si quieres luego pues puedes venir a la nacionalidad de Israel y te puedes alistar en el ejército. Y se alistó en el ejército por un poco el tema romántico, es decir, bueno, vengo a hacer como soy judío y tal, bueno, en este caso era una mujer sin conocer lo que tenía. O sea, sin conocer lo que podía pasar en un sitio como Israel, que sí tiene conflictos constantes en su zona, siempre obviamente por Israel o no, altos de Golán, etcétera y tal, pero bueno, que hay una actividad militar intensa. Y no conocía a dónde iba. Es decir, ella le había metido en Estados Unidos una idea romántica y fue a Israel, se alistó y fue una de las personas que murió. O sea, y la familia no se lo explicaba, es decir, cómo podía haber ido su hija desde Estados Unidos, no me acuerdo, es que no sé si era de Nueva York, a Israel a alistarse en el ejército. Bueno, pues justamente por esta idea romántica que no te cuentan lo que es la realidad de lo que te puede pasar cuando eres militar. O sea, esto es así. Y nuestro deber como comunistas es romper este relato, o sea, y mostrar la guerra como lo que es, un crimen contra la humanidad. O sea, al final, resolver los conflictos de forma armada es lo peor que nos puede ocurrir. Pero es que la clase obrera no somos los que vamos a pagar con estas consecuencias. Es decir, en Rusia y en Ucrania la gente que está luchando es la clase obrera. O sea, todas las personas que mueren en el campo de batalla son clase obrera. Es decir, no está luchando los que son los dueños de las grandes gasísticas de Rusia. No. Eso no está pasando de los grandes medios de Ucrania. Lo que al final es la clase obrera la que va al campo de batalla. Y lo que hace que nos enfrentemos la clase obrera de España contra la de Irán o la de Rusia contra la de Ucrania. O sea, que bueno, esto, la gente mayor no, esto fue el conflicto internacional comunista y tal en su momento, ¿no? De qué poníamos en valor, si la lucha entre países o la lucha entre clases. Pues mira, unos cuantos años después se ve que seguimos un poco en eso mismo. Y aquí un poco le dices alternativas para la paz, porque muchas veces se dice, es que pecáis de buenismo, pero es que en el mundo existen estas guerras y hay que ver cómo tratar esto.
hay que apostar por la resolución pacífica de los conflictos. Pero esto es muy complicado cuando tú lo que haces es seguir dando armas a cambio de, bueno, de deuda. O sea, las armas no se las gratis al país, se da a cambio de deuda. Entonces es muy complicado que tú hagas una política por la paz cuando tú lo que te interesa es vender armas. Es muy complicado. O sea, me refiero, eso es lo primero. Hay que apostar por la solución pacífica de los conflictos. En respecto al derecho internacional, muchos conflictos que tenemos actualmente es porque no se respeta el derecho internacional. El ejemplo más claro sería el de Palestina, pero que tenemos el conflicto del Sáhara. Y además, se cumple el 50 aniversario este año. Es porque no se cumple el derecho internacional que dice que tiene que haber un referéndum de determinación para el pueblo saharaui. Y seguimos quebrando a mucho menor nivel, pero con ayudas constantes en la zona del muro que se hizo entre Marruecos y el Sáhara. Pero es que tenemos lo mismo de Irán, es lo mismo, es decir, directamente Israel, saltados el derecho internacional, pero esto es una constante, es decir, que las organizaciones que tenemos ahora mismo, las Naciones Unidas, etcétera, no cumplen con su misión. Sí, principalmente no, porque tenemos el Consejo de Seguridad que puede vetar directamente y como todos los que pueden vetar son justamente los que están o los que crean estos conflictos, pues no tiene ningún tipo de sentido. Luego el desarme y el control de armamentos, es decir, estábamos en convenios de reducción, varios tratados de reducción de minas antipersona, de bombas de racimo, nuclear, y lo que estamos haciendo ahora es justamente todo lo contrario. Anunció Ucrania esta semana que se salían del convenio, no sé cómo se llama el convenio exactamente, de las minas antipersona. Pues eso no es la buena decisión. Claro, dice, es que el otro también lo ha hecho. Bueno, claro, ahí es donde decir, el otro lo hace, yo hago lo mismo, estas minas me las va a vender a Estados Unidos y que se maten entre Rusia y Ucrania, a Estados Unidos sin intervenir, está interviniendo y pues consigue lo que quiere, ¿no? En este caso debilitar al régimen de Rusia. Entonces, no podemos ir a cada vez más gasto militar, porque tú cuando compras, dices, no, es que esto es de disuasión. Claramente hemos visto que no, cuando Israel compra material militar es para utilizarlo. Y de hecho se queda sin material militar y tiene que volver a comprar. Es decir, tú no compras una fragata de 1.000 millones de euros para no utilizarla. Y igual dices, bueno, pues España no, pero que no es lo que quiera España. España está dentro de un contexto internacional, dentro de la OTAN, que si te dice que tú tienes que poner tus recursos al servicio de esta guerra, los tienes que poner porque lo tienes firmado. Entonces tú no haces una inversión en no sé cuántos misiles, en no sé cuántos cargas, para tenerlos guardando polvo en Trafalgar. Eso no va a pasar. No podemos ser tan ingenuos. Porque es que lo estamos viendo, o sea, me refiero cómo el material militar que se compra luego se está gastando. Me refiero, no es que estemos en la parte de simplemente de disuasión. Y al final también hay muchos conflictos actualmente en el mundo por realmente no tener acceso a sanidad, a educación, a vivienda, a la lucha contra la pobreza, a tener un mundo más justo. Mucha parte de los conflictos que podemos tener en la parte, por ejemplo, de Sudán, etcétera, que son conflictos principalmente por extractivistas, vamos a decir, guerras extractivistas, vienen porque esa gente no tiene otra forma de ganarse la vida y pues se reparten un poco allí y están en guerra. Pero desde Europa eso no lo miramos. O sea, los conflictos que tenemos en la parte de África, principalmente por temas de extractivismo, eso lo miramos y eso es porque no hay unas condiciones básicas que permita a la gente vivir allí. Entonces, si apostamos por eso, seguramente eso haga que en el futuro no tengamos conflictos armados. Ahora mismo en África, aunque no son tan relevantes, pero hay muchísimos de estos conflictos armados y muchas veces patrocinados o con material que se les vende desde terceros, pero principalmente al final el material viene desde los mismos países, ¿no? Estados Unidos, Rusia principalmente, pero que tenemos, al final hemos tenido el conflicto de Pakistán-India, ¿no? Pues estaban comprando aviones para no utilizarlos, pues sí los han utilizado, ¿no? Sí que los han utilizado en la guerra que ha durado 2 días, pero sí que los han utilizado. Y es que también hay una resolución internacional que dice cómo tiene que ser la resolución de ese conflicto entre India y Pakistán. Y eso ya sin cumplirse, bueno, no se ha cumplido nunca. De hecho, es que de forma sistemática, cada 5 o 10 años, hay un aumento de la tensión. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es resolver esos conflictos, no dotarnos de más armamento para que disuadir al otro, porque muchas veces te da un poco lo mismo, es decir, aunque sepas que no vas a poder ganar, te da un poco lo mismo. Irán sabe que no va a ganar a Israel, pero eso no importa, es decir, tú vas a hacer lo que puedas, es decir, no vas a dejar que te ataque y no vas a hacer nada, entonces vas a responder. Entonces, esa no puede ser
la solución? Pues la solución es la lucha por la paz. O sea, que aquí somos no a la guerra y no a la OTAN, en Izquierda Unida y en el Partido Comunista de España. Entonces, bueno, un poco como conclusión es que el aumento del gasto militar prioriza los intereses de la OTAN y de la industria armamentística por encima de las necesidades de la clase trabajadora. Y eso creo que es lo más importante. Es decir, todo lo que estamos hablando ahora es que la industria del armamento quiere ganar más dinero y esto lo vamos a pagar de nuestros impuestos en vez de en sanidad, en educación o en otros temas. Vamos a destinar recursos públicos a comprar armamento a Estados Unidos para satisfacer la demanda de la OTAN. Y eso es lo principal. Y todo lo demás que nos cuenten es mentira, es una media verdad, nos están contando solamente una parte porque no quieren que escuchemos la otra. Que no nos hace más seguros, y esto lo estamos viendo, es decir, se ha incrementado el presupuesto de defensa de forma muy alta en muchísimos países. O sea, la Unión Europea gasta muchísimo más en defensa que Ucrania, que Rusia, que no lo ponemos, no les ha dado aquí esta positiva. El tanto por ciento del PIB de Rusia es mayor, está como en un 6,9%. Pero el montante total de lo que destina Europa es muy superior a lo que gasta Rusia. Pero, o sea, del orden de igual 4 o 5 veces por encima. Entonces, no nos hace más seguros. Es decir, estamos diciendo que gastando 5 veces más que Rusia, hay que seguir gastando más porque no estamos seguros. Pues eso te vale para el infinito. Podría gastar 5 veces más, pero podría gastar 10 veces más y seguiría sin estar seguro, porque eso cómo lo medimos. Y luego que existen alternativas reales basadas en la justicia social, la diplomacia y el derecho internacional. Esto es muy difícil decirlo con Donald Trump disparando a todo. Pero que cuando se ha hecho un esfuerzo, se ha conseguido. Entonces, hay que tirar por esa línea. Que sea sencilla o sea más complicada, no quiere decir que no haya que utilizarla, porque hemos visto que con la técnica belicista tampoco hemos resuelto la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo. O con la técnica que está usando Israel, tampoco ha resuelto el principio del conflicto, porque sigue, me refiero, con 5 frentes abiertos. Es decir, que hemos visto que el tema de las armas no ha supuesto tampoco que se terminen los conflictos. De hecho, el de Ucrania lleva varios años abierto y no hay ahora mismo visos de que se vaya a cerrar. Y de hecho, ¿cómo se cerraría? Si se deja de proporcionar armamento. Ahí es un poco cuando tienes que empezar a negociar. Pero mientras tengas armamento, pues esto no va a pasar. Entonces, es un poco como esas tres partes, lo que más tenemos que hacer es el foco desde la clase trabajadora. Y aquí un poco quería poner para el debate puntos que vemos como muy dispares, pero yo también me veía como, yo veía como imposible llegar al 5% de gasto en defensa y ya no lo veo tan imposible. Que es de si se impondrá de nuevo el servicio militar obligatorio. Yo he escuchado a Vox decir esto, que se ponga el servicio militar obligatorio. Es decir, no es que lo haya cogido porque digo, bueno, voy a poner aquí la cosa por causa de aquí debate. No, esto lo ha dicho Vox. Yo creo que esto no lo llevan el programa electoral. Yo creo que va solo que más caliente ahora sale de esto y hablo de esto y ya está. Yo creo que eso no lo llevan el programa electoral. Si llegaremos al 5%, 3,5 más 1,5, ¿no? Que, bueno, de 2 a 1,5 es como muy todo, ¿no? Pero incrementar de 2 a 3,5, ahora sí ya también supondría, bueno, de hecho, en Castilla y León salía una estimación, creo que era de Castilla, de lo que supondría en Castilla y León gastar el 5% en defensa. Pues sería el segundo gasto más alto de toda Castilla y León. No sé si era el más alto era el de sanidad y luego ya sería armamento, o si era educación y luego sería armamento. No me acuerdo cuál era el tema, si sanidad o educación. Entonces, ¿llegaremos al 5%? Pues yo hace un año te diría, no vamos a llegar al 2%. Y luego nos envainaron 12.000 millones de euros. Y digo, esto no va a pasar en España, pues sí, 12.000 millones de euros, que hemos quitado de sanidad, de educación, de vivienda, ¿no? Yo trabajé en Nazaret, sé lo que había en Nazaret, pues para vivienda no invertimos, pero 12.000 millones de euros para gasto militar lo hemos aprobado en 2 días. Hacer vivienda pública de alquiler para la juventud, eso no. Entonces, ¿vamos a llegar al 5? Pues yo hace un año te decía que no, pero es que hoy no tengo tan claro. Y se habrá un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Ahí como pinta la cosa, ¿no? Siempre se va a llegar a una tregua, pero que luego nunca llega, pero que luego a cambio de tenerme las tierras raras y entonces ahora sí que te voy a dar maquinaria militar, hombre, pues me la vas a comprar, quiere decir que tengo previsto que no se va a acabar el conflicto, porque si te estoy diciendo que me des las tierras raras para que yo te dé armamento, pues a priori, o sea, no te lo he hecho para que dure un mes. Entiendo que la idea de Estados Unidos es que se prolongue en el tiempo, si no, no tendría mucho sentido este acuerdo al que han llegado. Pero yo que sé, que igual Donald Trump nos ilumina y tiene otra cosa pensada. Y bueno, para si queréis tener más información, se han hecho varias charlas y aquí he puesto 2, que las pasaré luego por el info de paso o lo que sea. Esta es Conferencia de Pensamiento Militarista contra las Éticas Guerreras, que hicimos con una persona de la Universidad
de Madrid, no me acuerdo ahora, es decir Carlos III, pero no es Carlos III, igual es la Complutense, que él habla un poco más de cómo está calando la idea militarista en la sociedad, se centra más en esa parte, que ahí está el código QR porque está el vídeo, pero luego lo paso, y esta que se hizo que esta está más de cómo nos afecta el plan de Reame, que esto es con gente del centro de las que, bueno, pues da más datos exactamente de qué se destina, en qué se para de recortar y lo que tienen otros países. Sobre todo se centra mucho en Alemania porque tenía una industria un poco más lanzada. Y pues esto sería todo. No a la guerra, que es un poco lo que tenemos que decir, y salir a las calles a gritar no a la guerra, que no nos engañe la clase trabajadora y nos veamos haciendo el servicio militar obligatorio con la gente de Vox. Muchas gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, duda, cosas que queréis comentar. Una cosa que a mí me sorprendió cuando se planteó hace unos par de meses la posibilidad de aumentar el gasto militar en un entorno de izquierdas, pues decía a la gente que izquierdas. Claro, es que es importante, claro, que se había logrado acentuar la idea de que Rusia en cualquier momento podría atacarnos. Claro, es decir, hay que intentar disuadirla y para ello hay que tener un incremento de nuestros recursos militares, porque claro, estamos muriendo de la paz, tal, pero la seguridad es fundamental. Es decir, el sentimiento, dos vidas. El sentimiento patriótico se cultiva, no patriótico en el sentido de la bandera, pero sí de egoísta, de nosotros, tal, no estar seguros de tener garantizada nuestra seguridad, como sea, es por una parte, y por otra, pues se oculta la auténtica realidad de lo que es la guerra, que es un negocio constantísimamente, como acabamos de ver, lo que cuesta cada avión, no sé qué, 180 millones, un avión, bueno, un avión que se caen 3 ahí cada X meses, ¿no? Y es decir, que, por tanto, yo creo que es necesaria quitar el tipo que informen más del sustrato económico que hay detrás de esta historia de la guerra. O sea, evidentemente, las guerras, muchas guerras, tienen también otros elementos de territorios que se discuten, etc. Pero yo hablo desde el punto de vista de España. A nosotros, este tema de la guerra hay que plantearlo en términos de que es una cuestión donde quien va a salir beneficiado son los grandes productores de armamento, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Son los únicos que en nuestro entorno, porque una de las cosas que comentaba será el que nuestro armamento procede de esos países. Y no solamente porque proceda, es que como es un ejército de la OTAN único, tiene que tener el mismo tipo de elementos. No tiene sentido que los cazas españoles sean distintos de los cazas franceses, tal, porque a la hora de la interconexión tal, es imprescindible estar con el mismo lenguaje tecnológico, ¿no? El último término, que es una cuestión que necesita de mucha información, porque los grandes medios de comunicación engañan y, por lo que yo percibí, a mí me extrañó, también logran convencer a ese segmento, bueno, que sea intelectual progresista, ante la acentuación del sentimiento de inseguridad. Tenemos que estar seguros. Y yo creo que eso, evidentemente, la forma es lo que tú has dicho. La seguridad la da la justicia social. Es decir, no hay conflictos objetivos por los que merece la pena luchar, no por otras cosas. Lo que decía decir, es que es un poco la clave, pero es complicado de hacer, porque voy a poner un ejemplo. Cuando se habló de kit de supervivencia, no. Esto será hace 3 meses, salió un poco. Bueno, salió en todos los medios. El kit de supervivencia que teníamos que tener o no. Claro, estás 24/7 en todos los medios y contra eso, pues es muy complicado luchar. Claro, hay que hacer estos esfuerzos de intentar sacar este discurso público a los medios, etcétera, porque si no, no nos con este discurso. Es decir, al final parece que Rusia nos va a invadir en cualquier momento, que no es real, obviamente, pero que esto nos ha pasado y no por el tema de ello. Es decir, el tema de las ocupaciones en la vivienda.
Bueno, la oficina de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, ha cerrado este año. La oficina de ocupaciones ha cerrado. ¿Por qué? No llamaba a nadie. Y la gente que llamaba eran de Madrid, que como no sé lo que es Madrid, llamaba de Castilla y León. Y ha cerrado la oficina de ocupación. Pero en el imaginario colectivo es un problema grande. Que te pueden ocupar la casa cuando te vas de vacaciones. Y quitar ese discurso es complicado. Por eso es importante, claro, aquí también que se complica un poco ese discurso porque el PSOE sí que ha dado pie a este incremento del gasto militar. Entonces, claro, eso lo pone un poco más difícil porque es verdad que muchas veces la izquierda, como que, vale, estamos unidas en contra de la cosa que sea, y aquí es verdad que hay una parte de la izquierda que sería más gente de la base ideológica del PSOE, que no ve mal, no digo que lo vean bien, porque yo seguro que la mayoría de la base del PSOE no lo ven bien, pero que no son tan resistentes a este aumento del gasto militar. Entonces, lo tenemos un poco más complicado de los partidos que estaríamos a la izquierda del PSOE para hacer llegar este mensaje. Pero que es un poco lo que hay que trabajar, es decir, esto no es una cuestión de un día, esto por desgracia lo vamos a tener sobre la mesa bastantes meses. Entonces, es un cambio un poco, no voy a decir de fondo, porque no quiero que lleguemos a poder, quiero que lo hagamos y que lo podamos compartir en discurso ahora. Pero que sí, es un poco donde está la idea, es decir, que seamos capaces de sacar que el conflicto con Rusia no es inminente en España. No nos pueden meter eso y el kit de supervivencia no es inmediato en España. Hemos vivido 50 años sin kit de supervivencia y hemos vivido bien. Es que hay que recordar que el elemento más movilizador que tiene el fascismo es el miedo. Y en contextos de incertidumbre como las que vivimos ahora, y sobre todo en España, que la pandemia, el apagón que ha surgido justo después de que la Unión Europea promocionara el kit de supervivencia, pues en estos contextos de incertidumbre, pues la población apuesta por subir los elementos que le generan más seguridad. Y si incluso el PSOE está vendiendo que uno de los elementos que aporta más seguridad es la subida del gasto militar o el kit de supervivencia, pues lógicamente es lo que tenemos que combatir, porque el miedo al diferente, el miedo a la teoría del reemplazo que está impulsando Vox, o el enemigo único que es ahora mismo Putin o Oriente Medio, pues es lo que se necesita combatir porque tiene un peso muy importante ahora en la sociedad. Claro, explicar, para ponernos un poco delante, estaba el otro día en San Juan, fiesta de San Juan en Valladolid, casetas autogestionadas y tal. Y nos vamos un poco por la zona de la playa y había un grupo de chicos jóvenes diciendo: ay, pues yo soy de Irán y yo soy de Israel. Un poco como jugando con esto, es decir, a este nivel acabado, es decir, que esta gente seguramente no sabía ni dónde está Irán en el mapa, pero yo soy de Irán, yo soy de Israel, no, pues no sería más alternativo, pues sería el uno y otro del otro. Está calado, entonces por eso tenemos que trabajar. Es verdad que la extrema derecha esto no es una cosa nueva, es decir, el tema militar, la extrema derecha es como una bandera que siempre tiene, ¿o no? También es verdad que el ejército se presta mucho a hacer actos con Vox, pero es un poco lo que tenemos que trabajar, es decir, que en época de incertidumbre lo mejor es tener servicios sociales, aquí decimos, es que hay un problema con menores migrantes no acompañados. No, que hay 4.400 en toda España, que eso no es un problema. O sea, en un país de 45 millones de personas hay un problema con que haya 4.400 menores no acompañados. Obviamente no, a no ser que sea extranjero como la Milla Mar, que entonces no es un problema. ¿Vale? Entonces, tenemos que conseguir cambiar ese discurso. No es sencillo, pero también es verdad que por no sencillo no tenemos que dejar de intentarlo. Y además aquí lo tenemos, como tenemos elecciones el año que viene o a finales de este, cada toque, es el momento de llevar ahí nuestra propuesta y decir: no, nosotros no pensamos esto, nuestra alternativa es esta. Entonces ahí sí que vamos a tener un altavoz, porque siempre cuando hay elecciones, al final los partidos que son más pequeños tenemos ese altavoz, y es una cosa que tenemos que combatir, porque además está de relevancia. O sea, es uno de los principales problemas que, o sea, en las evaluaciones, una de las principales preocupaciones de la sociedad. Entonces, tenemos ahora, o vamos a empezar a tener a partir de septiembre, que ya entraremos en preelectoral, ese altavoz que igual es más difícil tenerlo ahora. Y también, siempre desde los ministerios que tenemos, en este caso tenemos tenemos el de Infancia y Juventud, con SIRA, también ese discurso de decir, nosotros no estamos en este barco. Este barco, nosotros no es lo que apostamos, nosotros apostamos por lo que hemos apostado siempre, que nosotros hemos apostado por lo mismo en Palestina de hace 50 años, por lo mismo en Sahara desde hace 50 años, es decir, que es nuestra postura de siempre, no es que la hayamos cambiado ahora, que somos los del no a la OTAN, que la mía sale del no a la OTAN, entonces, que es un poco hacer fuerza con esta posición. ¿Es sencillo? No, pero tampoco era sencillo tener no sé cuántos ministros en gobierno y luego los primos, o sea, que hay que ir trabajando. ¿Alguna pregunta más? No sé, yo solo digo que yo intenté
ponerme en contacto con muchos, no sé, ¿cómo se llama? Partidos de todos los de izquierda. Y yo por mí lo que veo es que falta muchísimo propaganda bien organizada y trabajo constante. Porque yo, por ejemplo, en donde yo vivo, por ejemplo, mientras la derecha estaba y se llenó el pueblo de propaganda, ha puesto en todos los sitios, el partido nuestro de izquierdas lo ha hecho 3 meses antes de elecciones. Y al final él ganó de derecha. Pasando las normas, porque no tenían derecho de repartir en este tiempo preelección, pero lo han hecho, han pasado todas las normas, y yo digo, a mí me parece que falta muchísima comunicación de propaganda organizada. Totalmente de acuerdo, o sea, de hecho yo Y creo una que esto... imprenta propia, no sé... Lo habremos hablado en Izquierda Unida y en el Partido Comunista de España, te digo que lo hablamos todos los trimestres o no, es un hándicap, porque además tenemos igual una forma que, lo que llamábamos antiguamente agitación y propaganda, y nos hemos quedado igual un poquitín desfasados, vamos a decir, en algunas cosas. Se está trabajando en ello, de hecho, yo creo que va a ser en octubre, va a haber una escuela de comunicación, creo que va a ser conjunta, de Izquierda Unida y del Partido Comunista, y un poco se va a abordar el de, igual ya ha llegado el momento de dar el paso a la comunicación del siglo XXI, que está muy bien sacar carteles, yo te digo que no, pero hay que hacer más cosas. Y si no carteles y 5 cosas más, pues genial, pero también un poco pidiendo las fuerzas que tiene cada organización, un poco que focalice. Y se han dado pasos, es decir, yo en Ávila lo conozco menos, no sé de Ávila, lo conozco menos, pero sí que sé que, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo por trabajar redes sociales, ¿no? Yo soy de Valladolid y, bueno, eso ya lo tenemos bastante más trabajado. Y bueno, ya tenemos un cierto impacto, es decir, algunas publicaciones con 18.000, 20.000 visualizaciones en redes sociales que, bueno, que están bastante bien. Y de hecho tenemos una ponencia, que esto solo es interna, que hicimos el año pasado y este año no lo hemos podido desarrollar, pero para este curso, bueno, digo, este curso, a partir de septiembre sí vamos a desarrollar, que era, tuvimos unas ponencias con, bueno, con creadores de contenido, vamos a llamar, con youtubers y tal, un poco que nos dieran, pues, unos tips básicos para ver cómo llegar. Una se llama Miriam, creo que es Miriam Gallego, que bueno, tiene cierta relevancia, es del entorno, es decir, no milita en Izquierda Unida ni en el Partido Comunista, pero es del entorno, creo que es bastante cercana. Y no hemos podido desarrollar este año esa campaña, pero sí que vamos de cara al año que viene, vamos a este curso que viene, a desarrollarlo. Hablo más por Valladolid, que es lo que más conozco, pero sí que la idea está en fortalecer todo el tema de comunicación, un poco profesionalizándolo. Y es lo que hemos dicho, de contratar a un trabajador, bueno, que eso es inminente ya, eso es la semana que viene o la siguiente, va a haber un periodista justamente para dar un salto cualitativo en el tema de comunicación. Y bueno, alguna cosa más que no quiero desvelar, pero que en Valladolid vamos a hacer un esfuerzo y a ver si podemos exportar a otras provincias con tema de medios de comunicación locales, porque es verdad que a veces tenemos como medios de izquierda, sí que hay más, el diario.es y tal, pero luego en lo local no hay tanto. Al final son subdelegaciones del diario, pues El Mundo, que se llama, lo que sea. O aquí tenemos Tribuna de Ávila, pero Tribuna de Ávila es Tribuna de Valladolid, que es un grupo más grande, que luego tiene su medio local. Varios. Y en el medio local al final hay mucha gente que está leyendo la noticia de cómo ha quedado el equipo de fútbol sala de su ciudad, y ya por ahí te meto otra cosa. Entonces vamos a trabajar un poco en eso. Entonces, el año que viene, que además a ser electoral, sí que en principio le vamos a dar un impulso fuerte a comunicación. No sé de dónde eres, de qué ciudad, dónde resides, si es aquí en Ávila o en otra... Bueno, cerca de las Salas de Marqués. Vale. Pues ahí no sé si quiero divinamente, no conozco mucho. Pero es lo que pasa, que somos muchos en los pueblos, pero están la gente totalmente desunida y descomunicada. Pues tenemos que ir, está claro. O sea, hay que ir ahí. Entonces digo, sí que está previsto un poco trabajar. La comunicación ahora está muy profesionalizada y no vale con un tweet cuando saca un rato. No, porque nos ha pasado que cuando tú pones algo en medios, pues es que esto ya se ha olvidado, si ya estamos hablando de otra cosa. Entonces sí que se va a dar un salto a partir de septiembre-octubre, sí que, o por lo menos se va a intentar, vamos a ver si lo conseguimos, pero sí que lo tenemos porque sabe que es una cosa recurrente, que sale por parte también de la nueva militancia, entonces ahí sí que se va a trabajar. Ya veremos luego, en la siguiente que hagamos nos decir los resultados, a ver si ha salido bien. Pues no sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí, la pregunta es ¿por qué hace unos años éramos capaces de
unir a tanta gente en contra de la guerra y hoy no somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que yo sé que es una pregunta que no es fácil de responder si no se es un poquito radical. O sea, es que hay muchos gilipollas sueltos, ¿no? Entonces ya tenemos una media respuesta. Pero que vamos hacia eso, vamos de cabeza, hacia el militarismo y hacia la comprensión de la guerra. Creo que está muy acertado el enfoque que tú le has dado, porque la guerra se ha convertido en una cosa mediática, en una cosa romántica, y habría que hacer trasladar el mensaje. A la guerra van los de siempre, y en la guerra mueren los de siempre. Los generales, los capitanes, esa gente son los que están detrás del cañón. Los que están al otro lado del cañón son la gente que va al mercado, que va a la panadería. Entonces, ese es el mensaje que sería muy fácil de entender, pero muy difícil de trasladar. A propósito de lo que está diciendo, mira, el hecho de que hacer servicio militar obligatorio se podría hacer así, sin más, o sea, por decreto, o Sí, bueno. hacer un referéndum para ver si la gente está de acuerdo. No, se quitó por decreto en su momento. De hecho, yo fui la primera generación que ya me hizo servicio militar. Yo pedí una prórroga y estudios y fui la primera generación, yo tengo 42, que no hicimos ya servicio militar obligatorio y fue por decreto. O sea, me refiero, con lo cual se pone por decreto y se quita por decreto siempre y cuando tenga los apoyos parlamentarios. Eso supone así. Eso es lo que decías de ¿por qué costaba salvar? También es que hemos tenido con muchos años en lo que esto no ha sido un conflicto real, no había un problema real con el tema de la guerra. Es decir, todo lo que se creó con toda la parte de, bueno, o sea, con la gestión de conciencia y todo esto, un poco cuando se pedía la mediación del servicio militar obligatorio, eso hizo que cuando se consiguió eso fue un poco que esto sería de los 23, 24, 25 años, que no bajase mucho porque se había conseguido y no había realmente habido un problema en este sentido. Entonces yo digo que todas esas asambleas que estaban creadas, las asambleas antimilitaristas que hay, te diría que en todas las provincias de España, pues como que su partida prácticamente pues haya bajado muchísimo. Entonces claro, ahora volver a retomar esa actividad cuando además los movimientos de izquierda no están ahora igual que hace 25 años, por desgracia. Fue un poco lo que decíamos, no nos hemos movido bien el tema de comunicación y tal, entonces cuesta más. Yo también creo que mucha gente tampoco está focalizando realmente más allá de un poco lo que decía, es que la guerra ahora son aviones y a mí no me va a tocar. Yo creo que todavía no sale más que entrar en ello porque no focalizan tanto que realmente puedes ser tú la persona que tengas que alistarte al ejército, que tengas que ir a Ucrania y jugarte la vida allí por algo que literalmente viene, que es una lucha entre capitalismo, básicamente. Entonces yo creo que cuesta porque la gente no lo acaba todavía de focalizar, pero antes de que lo focalicen vamos a hacer el trabajo, no sea que lo focalicen con la extrema derecha y tengamos un problema. Y también, el otro punto que tenemos aquí en contra, eso fue con lo que decíamos, es el tema del PSOE. O sea, aquí realmente no hay una unidad en la izquierda tan amplia a nivel de partido. Yo estoy seguro que mucha gente de la base del PSOE no está de acuerdo con eso. Yo estoy seguro que mucha gente no está de acuerdo. Pero es verdad que ahora no cuenta tanto igual la base, sino lo que sale en los medios. Y lo que tienes es a Pedro Sánchez en una cumbre de la OTAN diciendo que a 3,5 no, pero que, bueno, vamos a ver lo que hacemos. Y eso claramente hace que a niveles modernos de izquierda esto es más complicado. También es verdad que fue no a la OTAN, de entrada no, y luego fue un sí. Entonces, bueno, pero ahora ya es un sí de primeras. Ahora no sé lo que me va a decir, ahora está dicho que sí, pero y eso cuesta un poquito más arrancar. Y tampoco te voy a engañar, la división de la izquierda, somos conocedores, ¿no? La gente que estamos aquí, pues hace que dediquemos a veces tiempo al interno en vez de estar en las calles luchando para que no nos toque ir a este tipo de cosas. Entonces, bueno, para eso también tenemos que hacer una reflexión desde la izquierda, en este caso nuestros de izquierda y el Partido Comunista, para poner esto en la agenda y dejar unas cosas de lado y poner el foco donde realmente importa, que es que si no tenemos paz, en todo lo demás, a las trabajadoras, que es indiferente. ¿Vale? La última cosa, yo voy con lo mismo. Yo intenté contactar con muchas organizaciones, con Podemos, con Suma, con Izquierda Unida, por ejemplo, de mi zona. Es imposible. Y además, con las pocas personas que he podido contactar, todo el mundo pasa un medio. Les ofreces ayuda, les ofreces ser voluntario, les ofreces hacer muchas cosas
Y dicen, sí, sí, y te olvidan y pasan de ti, y la gente, no sé, desespera, porque, no sé, hay mucha gente que podría trabajar, estar unidos, organizados y trabajar, hacer muchas cosas, pero es que no hay, como decir, pasan totalmente. Dicen, sí, sí, vale, y pasan meses, y ni te escriben, ni te necesitan, ni te dicen nada. Tenemos aquí gente de la, o sea, aquí ahora, que son de la dirección de la unidad local de Ávila o del Partido Comunista, y ahora, pues, como por título exactamente la realidad de la empresa no la conozco, entonces no puedo decir, pero bueno, que si esto ha sido así, pues hay que mejorar para que esto no pase. O sea, yo, de hecho, he contactado para mandar esta convocatoria y de algún partido me ha costado encontrar el correo electrónico. O sea, claro, me ha costado a mí, o sea, sí que es verdad. Esto hoy podemos resolverlo, para tenemos gente de la dirección de izquierda y del Partido Comunista. Vives en una zona privilegiada, es una zona especialmente rica. Sí. Está entre la provincia de Madrid y Ávila. El Escorial pues, es una de las ciudades con un nivel de vida más alto. Sí. Y ese entorno, pues en las Navas del Marqués, no exactamente, pero también. Entonces, el nivel de gente consciente y sensible en esa zona que te dices es escasísimo. Sí. Hay que decir que en las zonas ordinarias, en este territorio, la parte de Ávila, son tradicionalmente muy conservadoras. Sí. Entonces, la gente que somos de izquierdas y que estamos comprometidos somos muy pocos y mayores de edad, la mayoría, hay algunas jóvenes, algunos jóvenes, pero pocos. Entonces, claro, la cantidad se termina convirtiendo en un elemento cualitativo también, porque los pocos tienen que estar en todo, se cansan, los resultados electorales son ínfimos. Mira, aquí te den las últimas elecciones municipales, hicimos una magnífica campaña electoral en la ciudad, que es muy privilegiada. Bueno, nos quedamos a 40 votos de tener una concejal. Ella hubiese sido, tuvimos, ¿cuántos? 2.000, bueno, a 40 votos. A 40. Hay límite del 4% por 5. El 5%. No llegamos a 5%. Pero no pongas en el de decir eso. Ahí, pero está Izquierda Unida, esta parte, pero tenemos otras organizaciones mucho más grandes, más potentes, comisiones obreras, por ejemplo, que es un poco tiene otra referencia, que sí que llega a sitios a los que no llegamos nosotros y que mucha gente de Izquierda Unida o está haciendo comisiones obreras o a otros sindicatos, digo comisiones obreras por ser un poco la referencia nuestra, que donde no llega Izquierda Unida, pero igual sí que llega comisiones obreras. Y comisiones también hacen también muchísimo trabajo en muchísimos ámbitos, no sé exactamente, porque ha tenido el congreso ahora, hace nada, hace un mes, y justamente se fijaba un poco el tema de guerra y tal, dijeron que hasta que no pase el congreso. Pero digo esto, pero digo fundamentalmente de que comisiones obreras, que mucha gente de Ávila, de comisiones obreras, también es otra forma, es decir, si no llegamos a la Izquierda Unida, podemos llegar como sindicato, es decir, que no sea porque nosotros no pongamos nuestra. En las zonas rurales, el sindicato tiene aún más dificultades, porque allí no hay empresas. Hay que llegar. Quedaros con la cosa de que, porque así con eso cerramos el vídeo, si no hemos llegado, hay que llegar porque nos jugamos la vida en esto. Muy bien. Muchas gracias. Si puedes, si quieres me das a mí alta para ser administrador, si no, la cosa que sabe Nicolás, al muchacho este, pasarla a ese grupo para que reciba.